covalente. Enlace covalente. Entonces, iniciamos. A ver. Los compuestos iónicos, podemos decir que a condición ambiental, o sea, 25 grados de nivel mar, se encuentran sólidos. Pero, ¿cómo explicamos a qué condiciones ambientales se hallan las sustancias gaseosas o líquidas? ¿Cómo podemos explicar eso? Entonces, viendo el anterior tema, los compuestos iónicos hemos visto, una vez más recalcando, que estaban a condiciones normales, se encontraban en estado sólido. Ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, que está en estado sólido, que es ¿qué cosa es esto? El cloruro de sodio, conocido como la halita. Otro ejemplito aquí podemos tener esto, ¿no? ¿Qué es esto? Esto fue el diamante, no, en este caso es la segunda componente, el corindón, ¿no? El corindón, el óxido de aluminio. Y tenemos aquí otro ejemplo, la cal viva, ¿no? El óxido de calcio. Muy bien, entonces vemos, observamos que estos compuestos iónicos se encuentran en estado sólido a condición normal. La pregunta es, ¿cómo se explica las condiciones ambientales en que se hallan las sustancias gaseosas o líquidas? ¿Cómo explicamos eso? Por ejemplo, la molécula del agua, ¿no? O en este caso el oxígeno, aquí está el agua, la molécula de nitrógeno y la molécula de CO2. ¿Cómo explicamos eso? ¿A qué condiciones se encuentran? Entonces, para eso vamos a ver el tema de enlace covalente. Entonces, hoy vamos a ver que las sustancias covalentes están a condición ambiental y se puede manifestar en gas, en líquido e incluso en sólido. O sea que las sustancias covalentes, ¿no?, a condiciones ambientales podemos encontrar en estado gaseoso, líquido e incluso en estado sólido, nos dice. Además, están constituidos por unidades discretas denominadas moléculas. O sea que la unión de esos elementos que forman sustancias moléculas, sustancias covalentes, esa unión se denomina molécula. Bueno, tenemos, a ver, por ejemplo, ahí en estado sólido. Pues ahí está en estado sólido. ¿Qué es? Es un terrón de azúcar, ¿no? Ese terrón de azúcar conocido como la molécula de la sacarosa, cuya fórmula es carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11, ¿no? Ese terrón de azúcar conocido químicamente como molécula de sacarosa. Ahí está la fórmula, carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Tenemos otro, que también están en estado sólido, que son, ¿qué cosa? Los cristales de yodo. Esos cristales de yodo conocido como la molécula de yodo. Entonces, analicemos la formación de la molécula de oxígeno. Ahora vamos a analizar qué sucede con la formación de una molécula de oxígeno. Entonces, el oxígeno es un no metal. Vamos a hacer la configuración electrónica del oxígeno. Ahí está, el oxígeno, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2 y 2p4, porque tiene 8 como número de electrones. Entonces vemos que en la primera capa tiene 2 electrones y en la segunda capa tiene 6 electrones. En su última capa tiene 6 electrones, para lo cual su Lewis sería oxígeno con 6 electrones. Entonces,
¿qué vemos? Esto es la notación Lewis. Entonces vemos que necesita 2 electrones para completar el octeto. Le falta 2 electrones. Muy bien. Entonces, vamos a analizar. Analicemos entonces. Entonces, al interactuar 2 átomos de oxígeno, a ver qué sucede. Acá tenemos un átomo de oxígeno. A ver qué pasa si juntamos 2 átomos de oxígeno. ¿Se unirán por enlace iónico? ¿O cómo se van a unir? ¿Cómo se unen entonces? Acá ver, tenemos un átomo de oxígeno ya. Vemos, mira que en la primera capa hay 2 electrones y en la segunda capa hay 6 electrones. Aquí está el otro oxígeno, en su primera capa 2 electrones, en su última capa 6 electrones. Su electronegatividad del oxígeno es 3,5, acá del otro también es 3,5, restando sale 0. Entonces, este 0 me indica que no es posible la transferencia de electrones. O sea que no puede transferir. Entonces, si no pueden transferir, lo que van a hacer es ¿qué cosa? Compartir. Entonces, completan el octeto compartiendo parte electrón. Aquí está la explicación, ya que la electronegatividad de 0 no puede haber transferencia, uno no puede ganar ni perder, no puede darse ese caso. Entonces, como no puede darse ese caso, van a completar su octeto compartiendo parte electrones. Entonces, van a poner el 2 y el también 2. Aquí está. 2 electrones que van a compartir. Y entonces, estos 2 oxígenos van a formar ahora la molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno. Ya. Manifiestan 2 fuerzas al unirse. Cuando se une, cuando se forma la molécula de oxígeno, se manifiestan 2 fuerzas. Uno es la fuerza electrostática. Hay una fuerza electrostática. Atracción entre los núcleos y los pares de electrones compartidos. Pero también hay otro tipo de fuerza que se manifiesta al formar este tipo de enlace. También se manifiesta una fuerza magnética que se da la atracción entre pares de electrones compartidos. Pues no olvidar, en el tema anterior, que es enlace iónico, solo había fuerza electrostática. En cambio, en este enlace covalente se manifiesta 2 tipos de fuerza: fuerza electrostática y fuerza magnética. La electrostática, que se da la atracción entre los núcleos, ¿ves?, y los pares de electrones compartidos. Y la magnética, que se da la atracción entre los pares de electrones compartidos. Muy bien. Entonces, más o menos ya ingresando a lo que es el tema. Bueno, entonces, decimos una forma sencilla de representar las sustancias moleculares es empleando la estructura de Lewis. Esta estructura de Lewis permite mostrar los enlaces covalentes usando los símbolos de Lewis, donde los pares de electrones compartidos se representa ya sea por pares puntos, puede ser par punto, o líneas entre átomos. Y los pares de electrones no enlazantes, conocidos como pares libres o solitarios. Se muestra como pares de puntos a los átomos individuales. A ver, vamos a explicar un poquito más eso. Entonces, por ejemplo, del oxígeno, dice, para representar su estructura Lewis, se puede hacer, ya sabes, con puntitos. Ya, o con asterisco. Cuando vemos que los electrones no han compartido, no comparten sus electrones, a esto de acá dice, tiene un nombre. Se le llama pares solitarios o libres. Es un par solitario o libre. Entonces, no olvidarlo. Eso es importante.
Entonces aclaramos eso. A ver, vamos a representarlo. Ahí su Lewis. Ahí lo tienes para el oxígeno. Mira, ¿ves? Entonces el oxígeno, aquí está su Lewis. Entonces aquí están los dos pares que están formando. Entonces estos se llaman pares enlazantes. ¿Ves? Pares enlazantes. Y estos que están libres serían pares no enlazantes o pares libres o solitarios. Entonces, esto es la estructura de Lewis y esto es la estructura de Pauli, ya con líneas, ¿ves? Entonces, a los dos enlaces, a los pares enlazados, se representa con una línea, según Pauli. Entonces, según Pauli, acá tenemos una información, por ejemplo, acá hay dos pares enlazantes y 1, 2, 3, 4, 4 pares no enlazantes o solitarios o libres. Pues muy bien, con esa introducción vamos a ver entonces qué es enlace covalente. ¿Qué es enlace covalente? Fue planteada en el año de 1916 por Hilbert N. Lewis, llamada también la teoría del par enlazado. Es aquella fuerza electromagnética, porque ya hemos visto que hay dos tipos de fuerza, electrostática y magnética, por eso es aquella fuerza electromagnética, pero principalmente eléctrica, que une a los átomos neutros, a través de la compartición de uno o más pares de electrones. Pues eso es un enlace covalente. Se da una compartición de un electrón o más pares de electrones. Así, dando origen a la estructura estable denominado molécula. Ahí lo tenemos a Lewis. Ahora vamos a ver las características del enlace covalente. Primera característica, en compuestos binarios, o sea, cuando hay dos elementos nada más, por lo común, la diferencia de electronegatividad es baja. Es bajísima. Está entre 0 y 1,7, básicamente. Entonces, la electronegatividad mayor o igual que 0 y menor que 1,7. Cuando nos salen esos valores para compuestos binarios, podemos asegurar que estamos frente a un enlace covalente. Ejemplo, vamos a hacer para el agua, por ejemplo. El agua, entonces el hidrógeno presenta su electronegatividad 2,1 y el oxígeno 3,5. Ya, entonces 3,5 menos 2,1 saldría 1,4 restante. Y 1,4 está dentro de 0 y 1,7. Por lo tanto, el enlace que forma el oxígeno y el hidrógeno es un enlace covalente. Otro ejemplo podemos hacer para el metano, carbono e hidrógeno. El carbono, su electronegatividad es 2,5 y el hidrógeno es, aquí está, 2,1. 2,5 menos 2,1, la variación de la electronegatividad sería la resta, que sería 0,4. Entonces sale 0,4 y entonces está entre este valor, entre 0 y 1,7, por lo tanto también el enlace que forma entre el carbono y hidrógeno es un enlace covalente. Nota, la variación de la electronegatividad no define que el enlace sea covalente. Es solo un dato referencial, ahí está la nota. O sea, obviamente que con estos datos que tenemos ya dice que podemos decir que es un enlace covalente, pero no es definitivo. Es algo referencial nada más. Bueno, entonces ahí está la primera característica para reconocer que es un enlace covalente o de un enlace covalente. Segunda característica. Generalmente se presentan entre no metales. Eso es la segunda característica. Átomo no metal, entre átomo no metal se van a unir.
ambos iban a compartir, ¿no? Entonces, el átomo no metal que tiene alta energía de ionización, alta afinidad electrónica y alta electronegatividad, con otro no metal que también tiene alta energía de ionización, alta afinidad electrónica y alta electronegatividad. Van a compartir, puede ser un par de electrones o más pares de electrones o un electrón nada más, como en este caso. Recuerda de lo anterior. Estos compuestos que tú observas son covalentes. En el enlace iónico se te ha explicado que estos compuestos son covalentes. El berilio con el cloro, el berilio con el bromo, el berilio con el yodo, el aluminio con el cloro, el aluminio con el bromo y el aluminio, a pesar que están formando metal y no metal, entonces son enlaces iónicos. Recuérdate eso. Entonces recuerda de lo anterior. Bueno, vamos a ver. Ten presente también que los elementos representativos del grupo A, del 1A hasta el 8A, alcanzan la configuración electrónica más estable para completar sus 8 electrones. En su último nivel se dice que cumple el octeto. Sin embargo, hay átomos que son estables sin cumplir la regla del octeto. Entonces vamos a ponerte aquí qué elementos son esos átomos que son estables sin cumplir la regla del octeto. Los tenemos al hidrógeno, helio y al litio. Estos átomos están estables con 2 electrones. Tenemos al berilio, que solamente con 4 electrones son estables, y tenemos al boro, que con 6 electrones son estables. Bueno, recuerda además que para los elementos del grupo A se cumple que el número del grupo es igual al número de electrones de valencia. Recuerda eso. Si estamos en el 2A, entonces tiene 2 electrones de valencia, ¿no? No te olvides eso. Si estás 3A, 3 electrones de valencia. 4A, 4 electrones de valencia. Recuerda eso. Pues no te olvides eso. Vamos entonces a representación de Lewis de algunos elementos. Ahí tenemos, por ejemplo, para el litio, su Lewis, para el berilio, ya que está en el 3A, para el boro, para el carbono, acá está 0.4, para el nitrógeno, oxígeno, flúor y para el neón. Para el sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Bueno, pues algunas reglas prácticas para establecer la estructura de Lewis. Es importante entonces el primer paso, elegir el átomo central. ¿Quién va a ir al centro? Ese átomo central es aquel átomo no metálico con más electrones de valencias desapareados y que sea diferente de hidrógeno y oxígeno. Entonces, eso es lo primero. Entonces, ese átomo que va a ir al centro es un átomo no metálico que tiene, ¿no?, más electrones de valencia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, por acá el flúor, entonces ese flúor tengo que pensar que está en el centro. Pero para que esté aquí tiene que ser, digamos, hay varios elementos que están, digamos, en el 7A. Tienes varios elementos, entonces, ¿cuál de ellos vas a elegir? El más desapareado sería el segundo lugar, ¿ves? Obviamente, tener en cuenta que sea diferente de hidrógeno y oxígeno. Segundo, señalar la notación Lewis de ese átomo que tú has elegido como central. Tercero,
buscar la simetría para la molécula. Tiene que formarse una estructura simétrica, ¿no? Entonces, el resto de los átomos deben ubicarse simétricamente alrededor del átomo central. Eso es lo primero. Entonces, por ejemplo, si ponemos al nitrógeno al centro y tenemos oxígenos, digamos, tenemos, a ver, 4 oxígenos o 3 oxígenos. Entonces, si yo ubico de esta manera, no es simétrico esto. No es simétrico. Entonces, tienes que ubicar que sea simétrico. Entonces, ¿dónde ubicaría al oxígeno para que sea simétrico? Podría ir tal vez acá abajo o arriba. Ahora sí es simétrico. Es su criterio. Ubicar para que sea simétrico. Muy bien. Ahora, cuarto, buscar el octeto. Buscar el octeto es la estabilidad electrónica de los átomos. Recuerda que algunos átomos son estables sin necesidad de cumplir la regla del octeto. Muy bien, vamos entonces a utilizar 4 criterios para la clasificación de los enlaces covalentes. 4 criterios vamos a utilizar. Ya, criterio, recuérdate que es una regla, un juicio para discernir o clasificar o relacionar, eso no te olvides. Cuando hablamos de criterio, es una regla o juicio para discernir, clasificar o relacionar. Entonces, ¿qué opinamos sobre las interrogantes? ¿Qué opinamos? ¿Qué decimos? Vamos a ver. Entonces, acá algo general, vamos a ver sobre lo que observa este muchacho. Este muchacho nos dice que hay 7 pares enlazantes. Aquí también nos dice que hay 7 enlaces covalentes. ¿Qué opinas sobre eso? Acá tenemos la estructura Lewis. ¿Estará correcto o incorrecto con lo que nos ha dicho? Pues vamos a dar la información, a ver. Entonces, eso de aquí es un enlace simple. No es un enlace simple. Muy bien. O también puede ser un par enlazante, ¿no? Un enlace simple. Entonces, hay los tipos de enlace que vamos a ya estudiar: enlace simple, enlace dativo, enlace sigma, enlace polar. Ahora, entonces cuando yo veo esto, puedo estar imaginando acá. Entonces sería un enlace simple, podría ser un enlace sigma también y un enlace polar también. Y si está aportando sus 2 electrones, podría ser un enlace dativo. Este de acá podría ser un enlace simple, un enlace normal, un enlace sigma y un enlace apolar. Ya vamos a ver qué era polar, ¿no? Donde eran 2 iguales, recuerda. Ahora, esto de aquí podría ser un enlace múltiple, enlace, 2 enlaces normales también podría estar acá, 2 enlaces normales. Aquí podría estar un enlace sigma y un enlace pi y un enlace polar. ¿Por qué polar? Porque están 2 elementos diferentes. Entonces, viendo esta información, cuando me dice que hay 7 pares enlazantes, contabilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, correcto. La primera es correcta, entonces. Segunda, hay 7 enlaces covalentes. 7 enlaces covalentes, entonces vemos que hay más enlaces covalentes. Porque un enlace, mira, este nomás nada más es un enlace simple, dativo, sigma, polar, entonces hay más. Acá nomás ya hay 4. Acá hay otro. Acá hay más. Entonces, si hay 7 enlaces covalentes, falso, incorrecto. Bueno, ahora sí, con esa introducción iniciamos la clasificación de acuerdo a 4 criterios, se les ha dicho, 4 criterios.
Primer criterio, según el número de pares de electrones compartidos. Entonces, de acuerdo a lo que comparten electrones, se va a clasificar en dos tipos, enlace simple y enlace múltiple, ¿ya? Dentro del enlace múltiple, usted sabe que está el enlace doble y triple. Muy bien, enlace simple. ¿Qué es un enlace simple? Si dos átomos comparten un par de electrones, eso es un enlace simple. Pues acá tenemos su estructura Lewis y aquí está de Pauli, ¿no? Pues su Lewis aquí está, entonces A está aportando un electrón y B también un electrón. Entonces, esto es según Lewis, según Pauli, entonces ahí está el enlace simple. Ejemplo, vamos a poner el agua, dice, a ver, el agua forma enlaces simples. El hidrógeno es no metal, el oxígeno es no metal, el hidrógeno corresponde al 1A, entonces su Lewis será con un punto y el oxígeno que está en el 6A corresponde con 6. Van a compartir, ahí está el hidrógeno y ahí está el oxígeno con sus 6 electrones, su Lewis para los dos. Entonces, al formar una molécula, la molécula del agua, pues van a compartir electrones. Entonces, recuérdate que el hidrógeno está, para que esté estable, solo necesita 2. Entonces, necesita alguien que le dé 1 nada más a él y él también 1. Entonces, claro y correcto, ¿cómo van a formar el enlace? Ahí está. El hidrógeno necesitaba 1 y el otro hidrógeno también necesitaba 1 porque con 2 ya está estable. Entonces, el oxígeno sí tiene que completar el octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, completó el octeto. Entonces, eso es según Lewis. Ahora, según Pauling, ahí tenemos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A ver, tenemos dos enlaces simples. Tenemos dos pares, mira, fíjate, dos pares no enlazantes, así se llama, o también se puede llamar dos pares libres o solitarios. Ahí está un ejemplo de enlace simple. Ahora el otro es el enlace múltiple. Dentro del enlace múltiple está el enlace doble. Enlace doble. Si dos átomos comparten dos pares de electrones. Eso sería un enlace doble. Fácil, ¿no? Entonces A va a compartir dos electrones y B va a compartir dos electrones. Eso sería su Lewis y esto sería la estructura de Pauli. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo también entonces, en este caso, con el dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono, el CO2, el carbono, está en el grupo 4A, es un no metal. El oxígeno está en el 6A, que también es un no metal. Entonces, ¿cuál era la regla? Recuérdate, primero verificar quién va a ir al centro. Entonces, como no va al centro hidrógeno ni oxígeno, en este caso está fácil identificar quién va a ir al centro. Entonces, al centro va a ir el carbono. Entonces, tiene que formar una estructura simétrica, entonces, oxígeno y oxígeno. Representa su Lewis. Entonces, él, a ver, comienzas con enlace simple, porque no sabes cómo se está dando. A ver, vamos a intentar formar un enlace simple. Ahí está. Bueno, si es que yo comienzo a ubicar un enlace simple, la teoría dice no puede haber un par solitario. Entonces para que no haya un par solitario, fácil, dices tú, pues aquí mejor que no vaya, mejor que vaya aquí arriba. Ahora sí, hasta ahí está cumpliendo, pues puede formar un enlace simple. Pues este oxígeno trabaja con 6, ahí está, no, 6A, claro que sí. Uno aquí que va a compartir 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, otra vez, no puedes haber un par solitario o un electrón solitario, no puede estar eso. Entonces, claramente no cumple
con un enlace simple. Entonces, descartado esa idea de que forme un enlace simple. No puede formar. Entonces ya pensamos en un enlace doble. Vamos a ver, entonces en este caso este oxígeno va a compartir dos. Va a dar sus dos electrones. Entonces el otro también tiene que dar sus dos electrones para formar dos enlaces simples conocido como el enlace doble. Bueno, ¿qué más? Entonces, como solo el carbono trabaja con 4, es obvio ya no va a haber pares solitarios. Entonces va a tener que aportar los 4, en este caso el carbono. Entonces el oxígeno de igual manera tendrá que aportar sus dos electrones. Cuando te das cuenta que ya está correctamente realizado tu estructura Lewis, cuando cumple la regla del octeto, teniendo en cuenta que hay elementos que no cumplen. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Este cumple con los 8. La regla del octeto. A ver, este carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También cumple. Este oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está. Eso sería la estructura Lewis para el dióxido de carbono. Comparten un par de electrones, ¿sí o no? ¿No? Un par de electrones comparten. Bueno, a ver, vamos a hacerlo ahora aquí con la tecnología. Ahí tenemos al carbono, que va a estar ubicado en el átomo central, y alrededor están los oxígenos, ¿no? Con sus 6 electrones según Lewis. Entonces ya hemos visto que forman un par de electrones van a compartir, ¿no? Ahí está el par de electrones que van a compartir para cumplir la regla del octeto. Entonces, esto sería su Lewis, no te olvides, y la estructura de Pauling. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué observamos acá o acá? Observamos dos pares enlazantes, dos enlaces dobles, ¿no? Dos enlaces dobles, 1, 2, 3, 4 pares solitarios. 4 pares solitarios. Entonces, ¿cuántos enlaces simples existe acá? ¿Cuántos enlaces simples? 1, 2, 3, 4 enlaces simples. ¿Crees que existe? No, no hay ningún enlace simple. No te olvides. No hay ningún enlace simple. Acá no hay enlace simple. Bueno, dentro del enlace múltiple también está el enlace triple. Enlace triple. Si dos átomos comparten 3 pares de electrones. Eso es un enlace triple. Ahí tenemos A, está aportando 3 y B también está aportando 3. Y en la estructura de Pauling sería. Vamos a hacer un ejemplo, a ver, un ejemplo con el acetileno. Pues tenemos al carbono, que está en el 4A, y tenemos al hidrógeno, que está en el 1A. Muy bien. Carbono. Entonces, acá la idea, pero ¿quién va a ir al centro? Entonces, claramente, si no es hidrógeno ni oxígeno que va a ir al centro, entonces irá por el carbono. Juntos. Sabemos que ¿cómo se dice? Iría carbono, carbono, y recuérdate que los hidrógenos siempre ya van al final, ¿no? Entonces, para que sea simétrico, ¿dónde iría el hidrógeno? Obviamente que aquí, ¿no? Ya está. Entonces, empezamos con el hidrógeno. El hidrógeno 1A y está estable solo con 2. Entonces, no hay otra que aquí solamente va a formar un enlace simple. No hay otra. Acá de manera similar, no hay de otra. Pues con el hidrógeno no va a poder formar un enlace doble, no va a poder formar un enlace triple. No hay de otra que enlace simple nada más. Ahora, con el carbono.
el carbono 4. Hasta ahorita he utilizado 1. A ver, vamos a intentar formar un enlace simple. Cada uno aporta 1. Entonces le sobra 2 acá. A él también le sobra 2. Cumple con la regla del octeto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No cumple. No cumple con la regla del octeto. Entonces no es. A ver, intentamos un enlace doble. A ver, ahora que aporta 2 electrones él. Si aporta 2 electrones, va a quedar solito un electrón, lo cual no puede ser. Entonces, sí o sí, va a ser un enlace triple. Va a tener que aportar el carbono 3. Y el otro carbono también 3. 1, 2, 3. Cuando te das cuenta que está bien ya tu estructura Lewis, cuando cumplen, pues. Entonces, el hidrógeno con la regla, no con 2 electrones está estable. 1, 2 está feliz. El hidrógeno con 2 está feliz. Ahora carbono tiene que ser los 8. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumple este elemento, este cotocarbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? Se acabó. Entonces, eso sería la estructura Lewis para el acetileno. Ahí tenemos el carbono, ¿ves? Con 4 y el hidrógeno con 1. Entonces hemos visto que aquí van a formar un enlace simple y aquí un enlace triple, ¿no? Bueno, entonces eso sería la estructura Lewis para el acetileno. ¿Qué más? Entonces, tenemos aquí entonces la estructura de Pauli, ¿no? Entonces, ¿qué cosa observamos acá? Hay enlaces simples, ¿no? Hay 2 enlaces simples, hay un enlace triple, hay ahí 5 pares enlazantes, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 pares enlazantes. Enlace simple, enlace triple, tenemos 1, enlace simple tenemos 2 y 5 pares enlazantes. 1, 2, 3, 4, 5 acá, sino 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, el átomo de hidrógeno al formar enlace simple presenta la estabilidad similar al helio, eso ya hemos dicho, ¿no? O sea, está feliz con 2 electrones nada más. Vamos entonces ahora con el ejercicio número 1. Primer ejercicio. Nos dice, efectúa la estructura del ácido carbónico. Ahí está el ácido carbónico, queremos su Lewis para ese ácido carbónico. Entonces sabemos que el hidrógeno es un no metal que está en el grupo 1A, el oxígeno es un no metal que está en el grupo 6A y el carbono es un no metal que está en el grupo 4A. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla para configurar entonces es lo siguiente. Primero hay que averiguar qué elemento va a ir al centro. Y decía que no puede ser oxígeno ni hidrógeno. Pero como acá hay oxígeno e hidrógeno, claramente el que va a ir al centro va a ser el carbono. Ya está. Tenemos un carbono y 3 oxígenos. Entonces, si lo ubico de esta manera, no sería simétrico. Bueno, no puede ir entonces ahí. Así no. Recuérdate que tiene que ser simétrico. Y si lo ubico aquí, un oxígeno ahí y otro oxígeno ahí, tampoco no es simétrico. No da, pues no es simétrico. Obligado, tendría que ir abajo o tendría que ir arriba. Ahora sí. Entonces, ya está. Y el hidrógeno solo es para ayudar. Entonces, obviamente, hay otra regla incluso, que el oxígeno y el hidrógeno siempre van a formar enlaces simples. Tú sabes que ya va a haber un enlace simple. Entonces, si tú pones acá hidrógeno, ya, entonces obviamente el otro hidrógeno va a ir en uno de estos.
no va a ser simétrico. No va a ser simétrico. Entonces no puede ir acá. No puede ir ahí. Pues obviamente para que sea simétrico ya de acá. No hay de otra vez. Aquí, aquí. Entonces comenzamos con el hidrógeno, que trabaja con 1. Entonces acá van a formar el enlace simple. Acá el hidrógeno, obviamente no hay de otra, el hidrógeno siempre forma enlace simple. Muy bien, ahora comienzas a probar acá qué tipo de enlace formará, ¿no? ¿Qué tipo de enlace? A ver, siempre empieza por un enlace simple. Entonces, a ver, este oxígeno que forme un enlace simple, ya está. Entonces, recuérdate que este oxígeno trabaja con 6. Entonces, está trabajando recién con 2. Falta 4. Entonces, pueda que sí esos 4 formen un pares de enlaces solitarios. A ver, podemos estar contabilizando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Va cumpliendo. Ahora, a ver acá, entonces la misma idea, pues esto va a formar así un enlace simple y va a haber 4 electrones libres. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora sí, está cumpliendo. El carbono está trabajando con 2. Intento probar enlace simple. Entonces, si pruebo enlace simple, va a sobrarle 1, lo cual no puede ser. Entonces, no es enlace simple. Descartado enlace simple. Vamos entonces a enlace doble. Triple ya no puede ser porque se le sobra 2 nomás. Entonces enlace doble me parece que sí. Él también va a formar sus 2. Ahí está. A ver, verificamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está correcto el carbono. Pero al oxígeno le falta, son 6, le falta 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está, se acabó. Ya tenemos entonces su estructura Lewis para el ácido carbónico. Bueno, a ver acá, te lo presentamos con la tecnología. Entonces ahí está el enlace simple, el enlace simple, el enlace simple que se forma oxígeno y carbono y enlace doble que se forma carbono y oxígeno que está arriba. Muy bien, entonces esa sería la estructura Lewis para el ácido carbónico. Bueno, entonces quieres llegar a la estructura de Pauli, entonces esto lo pones con líneas y ya estaría llegando a la estructura de Pauli. Bueno, ahí lo tenemos. La estructura de Pauli para el ácido carbónico. Muy bien, entonces, ¿qué observamos? ¿Qué se observa? ¿Qué se observa? Muy bien, entonces es así. Ya, ¿qué observamos entonces ahí? ¿Qué se puede observar? A ver. Entonces, observamos que hay enlace doble, hay un enlace doble y hay 4 enlaces simples. Un enlace doble y 4 enlaces simples. Muy bien. Ya resumiendo entonces, recuérdate, enlace simple y esto es enlace múltiple. Dentro del enlace múltiple está el enlace doble y el enlace triple. Entonces, cuando aumenta la intensidad y la energía de enlace, es un enlace, ¿no?, doble o triple. Cuando aumenta la longitud del enlace, es un enlace simple, tiende a formar un enlace simple. Entonces, ya hemos visto la primera, por el primer criterio, entonces la clasificación según el par de electrones que van a compartir. Según el par de electrones que van a compartir, se clasifica en enlace simple y enlace múltiple. No te olvides, dentro del enlace múltiple está el doble y el triple. Muy bien, ahora vamos a clasificar según el número de electrones aportados en el electrón.
según lo que aporta. Entonces, va a haber dos tipos. Uno es el enlace normal. Entonces, ¿qué es el enlace normal? Se presenta cuando cada átomo aporta un electrón para formar el par enlazante. O sea, un enlace normal es lo que hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, el enlace simple es un enlace normal, el enlace doble es un enlace normal, el enlace triple es un enlace normal. Un enlace normal, de acuerdo a la definición, es cuando aporta por ejemplo, el compuesto A puede aportar 1 y el compuesto B 1. O el compuesto A puede aportar 2 y el otro 2. Cuando aportan los dos, se dice que es un enlace normal. Los dos aportan, pueden aportar 1, pueden aportar 2 o pueden aportar 3. Entonces vamos a hacer un ejemplo con el clorometano. Este es el clorometano. Entonces en este compuesto clorometano, primero hay que averiguar quién va al centro, ¿no? Entonces dice que el que tiene mayor cantidad de apareados, entonces el cloro tiene 7, solo necesita 1. Entonces no puede ir al centro. Que tiene más desapareados, el que le falta más tiene que ir al centro. Ahí está, entonces carbono, luego irá cloro y el hidrógeno ya para apoyo, ¿no? Pues para que sea simétrico iría más o menos así, ¿no? Hidrógeno, porque para él ya no puede más, solo es uno necesita, ya no puede estar alrededor otro hidrógeno, ya no puede. Pues obviamente entonces irá alrededor del carbono. Entonces, empezamos, aunque sea con él, porque él está en el 7A, 7A, 6, 7. Si es 7A, solo necesita 1. Y ahí está. Y el hidrógeno también es bastante sencillo, solo necesita 1. El otro hidrógeno solo necesita 1, no hay más que pensar. El hidrógeno solo necesita 1. Entonces, observamos que ahí aportan, ¿no? Cada uno aporta lo que necesita. Entonces, estos de aquí son ejemplos de enlace normales. Acá hay 1, 2, 3, 4 enlaces normales. Entonces, y de acuerdo a la anterior clasificación, sería también 4 enlaces simples. Ahí tenemos, ¿no? 4A enlace es un no metal, 7A es un no metal y 1A es un no metal. Entonces, el átomo central va a ir el carbono. Ahí está. Entonces, eso sería su Lewis para el clorometano, ¿no? Para el clorometano. Entonces, podemos representar su Pauling también. Ahí lo tenemos, su Pauling. Entonces, vemos que hay 4 enlaces normales y de acuerdo a la anterior clasificación, 4 enlaces simples. Entonces, cuando, mira acá, ¿por qué se le llama enlace normal? Porque, por ejemplo, acá el hidrógeno y el carbono, o sea, ambos están compartiendo. Él da 1, él también da 1. Él da 1 y él también da 1. Él da 1 y el otro también da 1. Él da 1 y el otro también. Por eso es que se llama enlace covalente normal. Vamos con un segundo ejemplo. El cianuro de hidrógeno. Entonces, en el cianuro de hidrógeno tenemos al hidrógeno que está es un no metal en el 1A, el carbono es un no metal que está en el 4A y el nitrógeno es un no metal que está en el 5A. Entonces vamos a representar su estructura Lewis, pero primero tenemos que verificar quién va a ir al centro, ¿no? Entonces, a ver, si tengo carbono 4, le falta 4, hidrógeno le falta 3. Entonces, el que va al centro, obviamente, es el más desapareado, carbono. Bueno, creo que en este caso está fácil, carbono, nitrógeno, hidrógeno, no hay otra. Ahora, pero el hidrógeno sería, ¿dónde podría estar? ¿Al lado del nitrógeno o al lado del carbono? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, intentamos al lado del carbono. No resulta, entonces va a ir al lado del hidrógeno. Intentamos primero acá. Sabemos que el hidrógeno solo es 1, solo con 2 electrones ya está.
estable. Pues ahora aquí intentamos probar enlace simple primero. Entonces probamos un enlace simple, a ver si cumple. Ya está, y les sobraría 2. Obviamente no cumple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No cumple. Con un enlace simple no va a cumplir. Enlace doble. Si le doy un enlace doble, pues acá va a necesitar 1, pero va a sobrar. Va a sobrar un electrón. Por lo tanto, no es tanto. Enlace doble. Enlace triple. No queda de otra. Entonces, 3. Los 3 va a aportar el carbono y 3 va a aportar el nitrógeno. A ver. Y si no cumple, significa que el hidrógeno está vacante, ¿no? Vamos a ver, ojalá que cumpla. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta el carbono cumplió. A ver, el nitrógeno es 5A. Entonces, sobra 2. A ver, acá hay 6, 7, 8. ¿Cumplió? Pues eso sería la estructura Lewis. Entonces, esto va a ser un enlace covalente normal. ¿Por qué un enlace covalente normal? Porque está aportando, ¿no? Él aporta 3 y él aporta 3. Pero ¿cuántos enlaces covalentes normales habría? 1, 2, 3, 4. No te vayas a confundir. ¿Eh? Cuidado que digas 1 y 2, 2 enlaces covalentes normales o 2 enlaces normales. Hay 4. Bueno, ahí está. La estructura Lewis del cianuro de hidrógeno. Pues ya borramos lo que hemos hecho. No te olvides, si te preguntan cuántos enlaces normales habría, 1, 2, 3, 4. ¿Eh? 4 enlaces normales. ¿Cuántos enlaces simples? Eso sí, habría un enlace simple, ¿no? Ahí está. 4 enlaces normales. 1, 2, 3, 4. Un enlace simple. Un enlace triple. Y un par no enlazante o par solitario. Vamos entonces con el otro tipo. El primer tipo, entonces, enlace covalente normal. ¿Por qué se le llama normal? Porque aportan los dos. Ahora hay otro tipo que es el enlace dativo o coordinado. ¿Qué es un enlace dativo o coordinado? Se presenta cuando un solo átomo aporta los dos electrones. Ahora, uno nada más de ellos va a aportar sus dos electrones. Pero esos dos electrones lo van a compartir los dos. Le va a dar, pero van a compartir los dos para formar el par enlazante. Entonces, eso es el enlace dativo o coordinado. Tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, acá A da sus dos electrones. B no da ningún electrón, pero forman el enlace covalente. El ejemplo estaría en el ozono. Entonces, el ozono vamos a hacer, a ver su configuración electrónica. Recuérdate que es un no metal que está en el grupo 6A. Entonces, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Entonces, tal vez este dativo es el que hace complicar un poquito el enlace covalente, ¿no? Porque primero intentas probar con un enlace simple. Ya está. Pruebas enlace simple y tú sabes que está en el 6A, entonces no puede sobrar 5. Entonces, enlace simple de no puede estar esto solito, no puede ser. Entonces, simple descartado, doble. A ver, esto que está aquí, lo traslado aquí. Pues, a ver, con doble, enlace doble, parece que sí cumple, ¿no? Ya está, parece que sí cumple con enlace doble. Bueno, ya está. Hasta ahí está cumpliendo, me parece. Con los 8. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora este, que está aquí, también trabaja con 6. A ver, simple, ya hemos visto que no cumple. A ver, doble otra vez. Si le doy doble, ajá, y ya está.
Y sobra aquí 2, porque trabaja con 6. 1, 2, 3, 4, 6. A ver, contamos para este del centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se pasó. No cumple. Y si hago triple, peor, pues vas a volar ya. Y ahora, ¿qué hacemos? Ya probé simple, ya probé doble, ya probé triple. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ahí aparece pues el enlace dativo. Entonces, para que cumpla, este oxígeno va a tener que aportar, él tiene que poner sus 2 electrones. El problema, bueno, lo bueno es que nosotros, para poner el dativo, así lo ponemos con flechita. Ya, así. Entonces, cuando ponemos con flechita, estamos diciendo que este oxígeno está poniendo sus 2 electrones. Él no pone nada. Sus 6 electrones, ahí están. No pone nada. Pero también se utiliza para el enlace. Está compartiendo. Acá él tiene 2, le falta 2, porque trabaja con 6. Vamos a verificar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, sus 8 para él. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está entonces la estructura Lewis para el ozono. Entonces aparece ya un enlace dativo. Entonces acá habría 2 enlaces normales y un enlace dativo. Los 2 átomos inician, ahí lo tenemos, iniciamos con los 2 oxígenos, y entonces este oxígeno va a dar sus 2 electrones. Va a dar sus 2 electrones y eso es el enlace dativo, el enlace dativo. Ahí tenemos el enlace dativo. Pues cuando nos representan así, un poco difícil, ¿eh? Tendríamos que guiarnos por los colores. Hay algunos que lo ponen así, fíjate, ¿ves? Entonces, y esto es el enlace dativo. Pero es mucho más fácil reconocer cuando nos ponen la flechita, el enlace dativo. Ya es mucho más sencillo. Entonces, eso es otro tipo de enlace, entonces enlace dativo cuando un átomo aporta el par de electrones. Pues en cambio, enlace normal es cuando los 2 aportan, ¿no? Cuando los 2 aportan. Entonces, ese enlace dativo es mucho mejor cuando lo representa. Entonces, en una representación de Lewis no se puede observar bien. Hay que tener bastante criterio para reconocer el enlace dativo. Contabilizar básicamente. Pero en una estructura de Pauling sí podemos distinguir claramente. Pues en esta estructura de Lewis es mucho más fácil, ¿no? Aquí, o sea, si no ponen esto en examen, lo que tengo que hacer es contabilizar qué está pasando. Pues automáticamente comienza a contar acá. Él trabaja con 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está. 1, 2, 3, 4, 4. Acá hay 4. Ah, entonces significa que esto es un enlace dativo. ¿Ves? Pues el enlace dativo, cuando representan así, ya tienes que contabilizar. Es mucho más sencillo que me pongan aquí. Aquí es más fácil de conocer el enlace dativo. Pero ambos están correctamente. Son equivalentes los dos. Entonces las marcos en la uni así te ponen. ¿Qué tienes que hacer? Contabilizar. 1, 2, 3, 4. Allá está poniendo 2, 5, 6. Esto es dativo. Pero para nosotros se nos va a presentar así todavía. ¿Ya? Pero recuérdate que también así puede ser. Entonces, ¿qué observamos ahí? Hay 2 enlaces. Entonces, acá, por ejemplo, había alguien que no sabe, habría dicho 3 enlaces normales. Acá no hay 3 enlaces normales. Hay 2 enlaces normales y hay un dativo, un enlace dativo. Hay un enlace doble y el dativo también es un enlace simple. No te olvides, el dativo también es un enlace simple. Muy bien, entonces enlace dativo, en resumida cuenta, comparte sus 2 electrones, por lo tanto es un tipo de enlace simple. ¿Ves? El enlace covalente normal y un enlace dativo son iguales en sus características.
es decir, tienen la misma energía y tienen la misma longitud de enlace. Vamos con el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Dice, efectúa la estructura del dióxido de nitrógeno, sabiendo que cada átomo retiene sus respectivos pares solitarios. Pues acá la idea es, ¿quién va a ir al centro? Pero está fácil, ya que el oxígeno no puede ir al centro. ¿Quién iría al centro? Nitrógeno. Nitrógeno y nitrógeno irían al centro. Nitrógeno, ¿qué grupo está? 5A. Entonces trabaja con 5. Y oxígeno con 6. A ver, ¿cómo comenzamos? Siempre empezando enlace simple, luego enlace doble, enlace triple, y ahora pensar en enlace dativo todavía. ¿Ves? A ver, pensamos un enlace simple. Él trabaja con 6. Entonces, claramente no puede ser simple, porque sobra uno. Descartado entonces que sea simple, pasamos a ver enlace doble. Vamos a ver si es enlace doble, entonces acá que ponga 2 y él también 2. Ahí está, entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este oxígeno ya cumplió. El nitrógeno está en 5A, recuérdate. Probamos a ver enlace simple, siempre desde el inicio. Probamos con enlace simple. En primer lugar, si no cumple, doble, si no cumple, triple, y si no cumple, dativo. A ver, enlace simple, pero él trabaja 5. Hasta ahorita ha ponido 3, entonces puede sobrar 2. Está bien hasta ahí. A ver, contabilizamos si cumple con la regla del octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? Entonces, el otro nitrógeno. ¿Cómo es simétrico, entonces, si acá va a ser lo mismo que acá? Obviamente, pues, ¿no? Ya te diste cuenta. Entonces, acá va a aportar 2 y acá va a aportar enlace doble. Y acá, entonces, aquí está. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumple. Ahí le falta sus 4. Ya cumple. Ahí estaría su Lewis para el dióxido de dinitrógeno. Muy bien. A ver, acá con la tecnología. Oxígeno 6A y nitrógeno 5A. El átomo central va a estar los dos nitrógenos con 5A y alrededor irá el oxígeno con 6. Ya hemos visto que forman enlace doble y enlace simple. Ahí está. Se requiere enlace doble, un enlace simple y un enlace doble. Muy bien. ¿Qué cosa entonces? Acá lo importante es las preguntas que nos hacen luego de que, ¿no? Hacemos la estructura Lewis o de Pauli. ¿Qué preguntas se nos presentan? Entonces, vamos a dar todas las respuestas. Por ejemplo, habría 5 enlaces normales. 1, 2, 3, 4, 5 enlaces normales. 0 enlaces dativos. No hay enlace dativo. Un enlace simple. Este es un enlace simple. 2 enlaces dobles. Y 6 pares solitarios libres. A ver, 1, 2, 3, 4. 8 habría. 8 pares solitarios libres. A ver, 1, 2. A ver. Más todavía habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allá, estamos hablando de electrones, no. Electrones habría 12 electrones libres, pero 6 pares. A ver, un par, 2 par, 3 par, 4, 5, 6 pares. Está bien. 6 pares solitarios o libres. Ejercicio 3. Nos preguntan, efectúa la estructura del igualito, del trióxido de dicloro. Lo mismo, la estructura Lewis para esto. Entonces, obviamente aquí a ver cómo iría. ¿Quién iría al centro? ¿Cómo hacemos para esto? Entonces, a ver, ¿qué ponemos? ¿Cómo iría en este caso? Cloro y oxígeno, pero el cloro solamente puede compartir un par. Pero puede haber dativo, ¿no?
Ah, claro. Entonces, cloro, oxígeno, cloro podría ser. Puede haber dativo. Entonces, porque si no hay dativo, esto tiene que ir el cloro al final. Y me parece que, de acuerdo a una teoría, dice que oxígeno, oxígeno casi difícil. Tienes que pensar oxígeno, oxígeno casi difícil. Solo en excepciones. Entonces, obviamente así nada más queda. Ya está, casi así sería entonces. Bueno, entonces empezamos aquí con este oxígeno. Obviamente, si le falta solo un hito, entonces va a aportar solo uno. El cloro es 7A, solo le falta uno. Y con eso ya estaría completo el cloro. Muy bien. Pero profesor, entonces, si está completo el cloro, ya no va a formar enlace. Claro, ya no formaría enlace, pero hay un tipo de enlace que sí podría formar este cloro, que es el enlace dativo. Podría aportar sus 2 electrones, este cloro. Y ahí está. Y el oxígeno no aporta nada. Ya estaría cumpliendo con la regla del octeto. Entonces, igualito acá, ¿no? Acá este cloro también aportaría sus 2 electrones y este oxígeno no aporta nada. Ya está. Ahora, el cloro nada más hay que ver que cumple y se acabó. Si no, hay que pensar en otra cosa ya. Cloro trabaja con 7, hasta acá hay 3, 4, 5, 6, 7. A ver, ¿tiene 8 o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumple. Pues ya, pues se acabó. Ahí está la estructura Lewis para el trióxido de dicloro. Pues ahí tenemos la información. El cloro 7A, el oxígeno 6A. El oxígeno tenía que ir como átomo central porque la teoría dice que oxígeno, oxígeno no puedes tratar de formar. Entonces, si no podía ser oxígeno, oxígeno, entonces era la única forma que podías hacerlo, ¿no? Entonces ya está. Pues hay 2 enlaces dativos acá. Va a formarse 2 enlaces dativos. Muy bien, entonces al formarse se va a formar 2 enlaces dativos y ahí lo tenemos, ¿no? Cuando nos ponen de esa forma, un poco difícil reconocer. Tenemos que contabilizar, ¿no? De esta forma bastante difícil. Pero si nos habrían puesto de la otra forma, es mucho más fácil reconocerlo. Acá hay dativo. Así sería mucho más sencillo de conocer. Ahí está. Así sería mucho más fácil de conocer. Bueno, entonces, pero ¿cómo haces? ¿Cómo reconoces cuando te dan de esta forma la estructura de Lewis y hay dativo? Verificando, contabilizando nada más. A ver, ¿qué está pasando? Mira, entonces imagínate que todo está incluso del mismo color. Entonces dices acá, 1, 2, mira, a ver. Entonces cuando tú miras acá, esto es 1, 2, 3, 4, 5. Ah, entonces ahí está, esto es dativo. Obviamente. Porque si no, si solamente sería 1, sería 6. Y cloro no trabaja con 6, trabaja con 7. Entonces acá, ¿qué cosa hay? A ver, hay 2 enlaces normales. Esto es el normal. 1 y 2, ¿ves que están aportando? Hay 2 enlaces dativos. Hay 4 enlaces simples. Este es simple, 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 simple. El dativo también es simple, recuerda. No hay múltiple, o sea, no hay doble ni triple. Y hay 12 pares solitarios. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares solitarios. Bueno, vamos, la última clasificación, según la superposición o el traslade de orbitales atómicos. Entonces, según eso tenemos 2 tipos de enlace. Tenemos el enlace sigma, que resulta del solapamiento o del traslape frontal entre
orbitales atómicos. Por lo tanto, el par enlazante solo se da cuando se forma dos electrones compartidos. Esto se encuentra en el eje intermolecular. De ahí que el enlace sigma es la unión de mayor intensidad. Entonces, un enlace sigma es de mayor intensidad. Aquí está ejemplos de enlace sigma, ¿no? Entonces, en enlace sigma vamos a encontrar en enlace simple y en enlace doble, ¿no? El enlace pi, ese es otro tipo de enlace. El enlace pi resulta del solapamiento traslape lateral de orbitales p, ¿no? De orbitales t. Por lo tanto, el par de enlazantes, o sea, hay dos electrones compartidos mínimamente. Para encontrar en ambos lados del eje intermolecular, de ahí que el enlace pi sea una unión de menor intensidad. Recuérdate, enlace sigma mayor intensidad, enlace pi menor intensidad. Un enlace de P y P, enlace P y P. Y ahí está el eje intermolecular, y acá estaba el eje intermolecular. ¿Cómo se forma, no? Para átomos iguales, para átomos diferentes, entre S y P. Y también se puede dar entre S y S. Entonces, importante o regla práctica para nosotros que nos sirve es, en un enlace simple está el enlace sigma. En un enlace dativo hay un enlace sigma. En un enlace doble hay un sigma y hay un pi. En un enlace triple hay un sigma y dos enlaces pi. Bueno, vamos con eso, ejercicio 4. Determine el número de enlaces sigma y pi. Nos dice, ¿cuántos enlaces sigmas o pi hay aquí? Bueno, acá no ha salido una línea, lo voy a dibujar. No ha salido la línea, falta una línea. Así era el ejercicio, así está. Y así nos está preguntando, ¿cuántos enlaces sigmas y pi hay aquí? Entonces, de acuerdo a la teoría, acá hay enlaces sigmas, enlace sigma, enlace sigma, enlace sigma, y en el doble hay enlaces sigma y pi. Obviamente, ¿no? Claramente, fácil eso, ¿no? Está fácil reconocer ahí el enlace sigma y el enlace pi. Entonces, acá hay sigma, y también sigma, ahí hay sigma, sigma, sigma y pi. Ahora sí lo borro lo que he puesto. Bueno, ahí está. Así era el ejercicio. Bueno, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sigmas y un pi. Y eso sería la respuesta. Hay 5 enlaces sigmas y un enlace pi. Ahora nos preguntan de eso. Ya ahí tenemos, acá había enlace triple, y recuérdate que en un enlace triple hay dos sigmas, no, hay dos pis y un sigma. En un enlace simple hay un enlace sigma, en un enlace triple hay dos pis y un sigma. Entonces acá hay 3 sigmas y 4 pis. Ahora aquí, acá había un enlace doble. Recuérdate que en enlace doble hay un sigma y un pi, y en enlace dativo hay un sigma. Entonces acá hay 2 sigmas y un pi. Ahora aquí, recuérdate que en enlace doble, sigma y pi, en enlace dativo, sigma, en enlace simple, sigma, en enlace dativo, sigma, y en enlace doble, sigma y pi. Entonces acá habría 1, 2, 3, 4, 5 sigmas y 2 pi. Muy bien. D. Vamos con otra clasificación. Según cómo se comparten los enlaces. Según cómo se comparten. Entonces, hay uno de ellos se llama enlace covalente polar. Se presenta cuando entre los dos átomos compartidos de electrones no es equitativa o es de forma desigual. Esto se debe a la existencia, o una diferencia de electronegatividad. Va a ser mayor que cero la electronegatividad. Cloruro de hidrógeno, vamos, entonces primero. Es un no metal donde la electronegatividad es 2,1 y 3,0. Entonces, ahí está la línea equidistante, es separado, es diferente. Entonces, eso es un enlace covalente polar. En un método práctico para reconocer un enlace covalente polar,
puede ser cuando se trata de elementos diferentes. Ya en método práctico, ya. Entonces, hidrógeno y cloro, elementos diferentes, enlace covalente polar. Pero la explicación es que la línea equidistante, ¿no? Se da en forma no equitativa, en forma desigual, hablando químicamente, ¿no? Pero ya te he dicho, en método práctico puedes pensar que se trata de elementos diferentes. Entonces, la molécula del hidrógeno de cloro presenta cargas aparentes, dipolo positivo y dipolo negativo, la carga parcial del dipolo positivo y la carga parcial del dipolo negativo, pero es en forma desigual. Entonces, el dipolo, ¿no? Entonces, importante, la polaridad del enlace es directamente proporcional a la electronegatividad. La polaridad de enlace es directamente proporcional a la electronegatividad. Vamos a ver entonces, de acuerdo a eso, un ejemplo, ¿quién tiene mayor polaridad? Pues a veces hay ejercicios que nos preguntan, ¿quién tiene mayor polaridad? Entonces estamos complicados cuando hablamos de polaridad. Entonces solo hay que recordarnos eso, de la electronegatividad. Entonces carbono e hidrógeno restas y el que tiene mayor electronegatividad va a tener mayor probabilidad, no polaridad en este caso, así de fácil y sencillo, ¿ves? Pues carbono e hidrógeno restando su electronegatividad 2,5 menos 2,1 sale 0,4, entre el oxígeno y el cloro sería restando 3,5 y 3 sale 0,5, y entre el carbono y oxígeno, que es 3,5 entre 2,5, 1. Entonces, ¿quién presenta mayor polaridad? Entonces sería carbono y oxígeno, ¿no? 1 es. Entonces, tiene mayor electronegatividad, tiene mayor polaridad de enlace. Bueno, vamos con otro que se llama enlace covalente no polar o apolar, ¿ya? No polar o apolar. Se presenta entre dos átomos donde la compartición de electrones es equitativa o por igual, se dice. Esto se debe a la diferencia de electronegatividad es cero. Entonces, ¿cuándo se da la electronegatividad cero? Casi siempre cuando se da entre elementos iguales. Los cloro y cloro ya pues enlace covalente no polar o también llamado apolar. Pero químicamente se trata cuando la línea equidistante es equitativa. ¿Ves? Cada antes era desigual. Otra manera es cuando la electronegatividad es cero. Entonces ahí se forma un enlace apolar o enlace covalente puro, ¿no? Apolar. Muy bien, vamos entonces con el ejercicio 5. Nos dice, indique el número de enlaces polares y apolares de las siguientes estructuras. Bueno, en método práctico se te ha dicho cuando se trata de elementos diferentes, es enlace polar. Entonces acá habría 1, hidrógeno, carbono, polar, carbono, hidrógeno, polar. Entonces hay 2 enlaces covalentes polares. Y entre átomos iguales, ¿ves? Ya que su electronegatividad va a ser 0, pues entre carbono y carbono hay un enlace apolar. Respuesta entonces acá, 2 enlaces polares y un enlace apolar. Tenemos otro, igual aquí nos pregunta. A ver, hidrógeno y carbono, polar, hidrógeno y carbono polar, 2 polares, 3 polares, 4 polares. 4 polares, carbono, carbono y 2 apolares. Pues eso sería. Vamos con el ejercicio 6. Dice, con respecto al enlace covalente, en las siguientes proposiciones marque verdadero o falso. Los átomos que constituyen en el enlace están en forma de iones. En un enlace covalente hay iones, no, no hay iones. En un enlace covalente no existe iones, es un enlace iónico o enlace electrónico, falso. En un enlace covalente hay transferencia de electrones de un átomo a otro. ¿Hay transferencia? Uno de ellos gana, otro pierde. No, eso no hay. No hay eso en un enlace iónico, falso. En un enlace covalente los electrones son compartidos en forma igual por los dos átomos. Claro que es verdadero.
En un enlace covalente se da el paso de la corriente eléctrica. Es muy fácil. No, pues un enlace covalente no se da. En un enlace iónico sí. Entonces, falso es esto. Entonces, respuesta, la D. Falso, falso, verdad, falso. Ejercicio 7. Cuando un solo átomo aporta el par de electrones que comparten, el enlace se dice que es, ¿qué tipo de enlace? Cuando un átomo aporta los dos, hemos hecho. Electrovalente, ¿no? Enlace covalente normal, ¿no? Iónico, ¿no? Enlace covalente coordinado. Claro, en el coordinado uno de ellos aporta los dos, ¿recuerdan? Clave D. 8. Compare el cuadro al número de sustancias de covalente apolar. Entonces, en manera práctica, el apolar entre dos átomos iguales. Acá hidrógeno y cloro son diferentes, entonces es polar. No estoy buscando esto, pero esto es polar. Esto, hidrógeno y bromo, enlace covalente polar también. Ahora aquí, entonces hay que hacer de manera rápida su estructura Lewis, a ver, más o menos sería hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Allá, acá habría polar, 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 entonces, enlace covalente polar. Polar, sin discusión. Ahora aquí, ¿cómo sería? A ver, más o menos, carbono y azufre. A ver, el carbono y los azufres, ¿no? Para que sea, obviamente, simétrico. Entonces, si tú ves, se trata de elementos diferentes. Polar, entonces. Ahora, hidrógeno, hidrógeno, eso es apolar, sin pensar. Ahora el metano, el carbono, alrededor de 4 hidrógenos. Ese es del metano, entonces, obviamente diferentes elementos polar. Entonces, aquí en este ejercicio me está diciendo dónde hay más apolares. Claramente en B hay más apolares. Hay un apolar y en A hay 0 apolares. Por lo tanto, A es menor que B sería la respuesta. O B mayor que A. En este caso era B mayor que A. Eso sería entonces con respecto al ejercicio 8. Ejercicio 9. Señale la sustancia que tenga un enlace covalente polar. Polar, elementos diferentes. Esto no es apolar, 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 apolar. Fácil. La A era polar. 10. En las siguientes proposiciones marque verdadero o falso, según corresponde. ¿El cloro es un enlace apolar? Claro que sí. Verdadero, apolar, ya que la electronegatividad es 0. En el ácido clorhídrico se presenta por un enlace covalente polar, verdadero también. ¿En un enlace covalente existe compartición de electrones? Claro que sí, verdadero. Los tres era verdadero. Ejercicio 11. Señale la relación incorrecta. A ver, ¿el agua es enlace covalente polar? En el agua, H2O, cuando tú formas, es hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Claro, entonces este enlace es polar y este enlace también es polar. ¿Sí? Verdadero, correcto entonces, el primero. Acá más bien es dos elementos nada más. A ver, este es un enlace iónico, metal y no metal, sí, correcto, iónico. Ahora aquí, será una molécula polar. A ver, carbono, cloro, 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 cloro. Correcto, una molécula. Oxígeno, oxígeno, enlace covalente a polar, también correcto. Ya, pues por descarte, ¿por qué esto es incorrecto entonces? A ver, ¿qué enlace es? Sodio y cloro es un enlace iónico. Por lo tanto, eso era la incorrecta. Clave E, entonces, para este problema, para este ejercicio. Alternativa enano. Borramos y pasamos al otro ejercicio. 12. En un enlace covalente se presenta generalmente entre un no metal, a ver, enlace covalente entre un no metal y un no qué. Un metal, una fóter, un no metal, ¿entre qué?
Enlace covalente, la clave sería la C. Enlace covalente se presenta generalmente entre un no metal y un no metal. Dos no metales, claro que sí. Clave C. Alternativa C en este caso. Lo escribimos. O lo marcamos. Ya, eso es la respuesta. Bueno, le hemos puesto la A, no es la C, ¿no? Muy bien. Ejercicio 13 indica la suma del número de enlaces pi y el número de enlaces sigmas del tetracianoetileno. Ahí está el tetracianoetileno. Bueno, pues vamos a contabilizar los enlaces sigma y pi. Fácil, ¿no? Acá había un enlace sigma, acá hay un enlace sigma, todos tienen enlace sigma, recuérdate, enlace simple tiene sigma, doble tiene sigma, triple tiene un sigma, enlace sigma, simple tiene sigma, acá tiene sigma, todo tipo de enlace, hasta el dativo tiene sigma. Pues si te contarían, para que tú cuentas los sigmas, cuentas los enlaces. Acá hay un enlace sigma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En cambio, enlace pi solamente existen en el doble y el triple. En el triple hay dos pis, dos enlaces pi. En este doble hay un solo enlace pi. En el triple hay dos. En este triple también habría dos. Y en este triple también habría dos. Por lo tanto, hay 9 sigmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 pis. Pero la respuesta sería 18, ya que nos pide la suma. Ejercicio 14. Señale la relación incorrecta. A ver, en el agua, enlace covalente polar. Agua es polar correcto, esto es correcto. El primero es correcto. El carbono y cloro, enlace iónico, correcto. Carbono y cloro, enlace apolar, correcto. Oxígeno. Oxígeno 2, apolar, correcto. Y esto no sería, pues es un enlace iónico. Clave enano, entonces acá. Clave enano. La E. Ejercicio 15. Ya para terminar, este es el último ejercicio. A ver qué me dice. Señale la relación respecto a la estructura de Lewis del carbonato de magnesio, que representa la siguiente. Hay que ver, indicar lo falso. Acá tenemos entonces al magnesio y al la estructura Lewis nos han dado. Ya nos han dado esto. Pues de acuerdo a esto vamos a contestar verdadero o falso. ¿Hay un enlace iónico? Sí, pues hay ganancia y pérdida, fíjate. Se ha formado cation y anión. Entonces sí, hay enlace iónico verdadero. El anión posee 24 electrones. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Uy, me confundí, creo. A ver, de nuevo. 2, 4, 6. Acá hay 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sí, verdadero. Hay que contabilizar bien. Solo existe un enlace pi. Un enlace pi nomás, claro, en el enlace doble hay un enlace pi. Es verdadero. Existe un enlace covalente múltiple. Enlace covalente múltiple se llaman enlace doble y enlace triple. O sí, hay un enlace múltiple. Verdadero también. Existe dos enlaces sigmas. 1, 2, 3 enlaces sigmas. Estoy observando, por lo tanto, falso. Pues la 5 era la correcta. Pues, ¿cuál es el falso? La 5. Bueno, eso sería todo. ¿Qué nos dice Carlos Edward Sagan? La belleza de la vida nos hace referencia a los átomos que comparten, sino en qué forma los átomos se juntan. Nos dice esto
Bueno, chicos,